Ok, vamos a hablar sobre el matrimonio. El artículo 81 del Código Civil indica que el matrimonio es un contrato solemne, dice. Pero la doctrina ha señalado que no se puede entender como si fuera un contrato porque hay cuestiones, primero, a pesar de que es un acuerdo entre partes, hay cuestiones que emanan del matrimonio que estaban señaladas, como por ejemplo procrear, auxiliarse mutuamente y convivir, que de no cumplirse llevarían a un incumplimiento de contrato. Y a veces los matrimonios no llegan, por ejemplo, a procrear o pueden no necesariamente convivir sin que por eso deje de ser un matrimonio. Entonces la doctrina señaló que propiamente no debe entenderse como un contrato, sino como una institución de familia que, eh, de la cual más bien derivan varios derechos, como por ejemplo el parentesco, la filiación, los derechos patrimoniales inclusive. Entonces por eso lo he entendido ahora como una institución. Ahora, lo que sí va a suceder es que el matrimonio se entiende como un contrato solemne, ¿sí? O sea, es más bien solemne, ¿sí? Primero, nosotros tenemos en el Ecuador una cuestión de un matrimonio civil único, es decir, el único que produce efectos jurídicos es el matrimonio civil. Usted, si tiene otro credo religioso, puede contraer matrimonio después de casarse en el civil, puede usted contraer matrimonio en otro credo religioso. Entonces, nosotros tenemos un sistema civil único. Y como civil único tenemos algunas solemnidades, porque el artículo 81 del Código Civil ya decía que, bueno, puede no entenderse como un contrato, pero sí es solemne, porque tiene unas solemnidades precisamente por la importancia. ¿Ya? Una de esas es que los contrayentes celebren el matrimonio ante el funcionario del registro civil del domicilio de alguno de ellos. Pero, igual, el funcionario competente de este domicilio puede delegar a otro funcionario público para que celebre el matrimonio. Este otro funcionario público puede, por ejemplo, ser el presidente de la República, el alcalde. Muchas veces Jaime Nebot había celebrado matrimonios en la alcaldía de Guayaquil. O puede inclusive ser una persona que esté fuera del domicilio de los contrayentes, como por ejemplo si es que se encuentran o si ustedes quieren casarse en Montañita, o tal vez en España, en el consulado del Ecuador en España, o en el consulado del Ecuador en Inglaterra, lo pueden hacer, pero por delegación, siempre por delegación del funcionario competente del registro civil. Ahora, existen otras solemnidades que son esenciales, es decir, sin estas el matrimonio no tendría ninguna validez. De no cumplirse, el matrimonio podría reputarse nulo. La primera es la comparecencia de las partes por sí o por medio de apoderado especial ante la autoridad competente. Una persona puede acudir al matrimonio para casarse, digamos, eso sería lo normal. Pero si no puede acudir, sea porque no tiene los documentos requeridos por el registro civil, como la residencia en el caso de los extranjeros, o tal vez porque su profesión puede hacer casi imposible que esté, por ejemplo, un cirujano o un médico, tal vez le llamen a una emergencia y a lo mejor tenga que salir corriendo. Entonces, en ese caso, puede esta persona casarse con un poder notarizado por un tercero. Entonces, le da un poder, le concede un poder de representación a un tercero y este tercero simplemente acude al matrimonio, pero quien se termina casando es obviamente el interesado. Recuerden que en este caso el poder siempre tiene que ser notarizado. En un poder simple no cabe esta opción. Tenemos la segunda opción, que es la constancia de carecer de impedimentos dirimentes. Los impedimentos dirimentes son aquellos que de una invalidan el matrimonio. De cumplirse, el matrimonio se reputa ya nulo. Entonces, la primera, y bueno, y por resumir, sería que el cónyuge, o usted se case con el cónyuge o sobreviviente, con el cónyuge, perdón, usted se case con la persona que intentó asesinar o mandó a un sicario o hubo un femicidio de su ex, incluso si sobrevivió, ahí el matrimonio sería nulo, con una persona menor de 18 años. Antes del 2016, algunas personas recordarán que el Código Civil permitía que el menor adulto se case con la autorización de sus padres. Sin embargo,
A partir de 2016 se reformó el Código Civil prohibiendo esto. Ya ninguna persona menor de 18 años puede casarse aunque tenga el permiso de sus padres, porque la Convención, la Comisión de los Derechos del Niño, el Comité de Observación dijo que el matrimonio precoz incidía mucho en la pobreza de las familias. Obviamente, si es que dos adolescentes se casaban, no podían no estudiar, no iban a continuar con sus vidas profesionales y eso les perjudicaba sobre todo a las mujeres que económicamente iban siempre a depender. Y además estas familias iban a crecer empobrecidas, entonces esto se prohibió. Tampoco se puede uno casar con una persona previamente casada. Y vamos al número 5 para discutir un poco la discapacidad intelectual. Los parientes por consanguinidad en línea recta, yo no me puedo casar ni con mis padres, ni con mis hijos, ni con mis abuelos, ni con mis nietos, porque no hay un límite de grado. Y tampoco me puedo casar con mis hermanos cuando habla de los parientes colaterales del segundo grado civil de consanguinidad. Respecto al número 4 que dice la persona con discapacidad intelectual, a mí me gusta citar el ejemplo de la película Como si fuera la primera vez de Adam Sandler. En esta película se supone que ella pierde la memoria todos los días y al final acepta casarse con un hombre que parecía que acababa de conocer, pero él obviamente ha tenido una relación larga con ella y se encarga de recordarle todos los días que estaban juntos. En realidad en el Ecuador este matrimonio sería inválido porque ella tiene una discapacidad intelectual que le priva del uso de la razón para darle el consentimiento matrimonial. El consentimiento matrimonial es fundamental y tal es así que el artículo 96 establece que en caso de no darse un libre y espontáneo consentimiento, el matrimonio es nulo. Y son causas evidentes de una falta de consentimiento, por ejemplo, el error. No debe existir error en la identidad de la persona. Esto significa que la persona con la que yo contraje matrimonio es, quien dice ser y tiene esta identidad. La identidad, si ustedes han leído la opinión consultiva OC 2417, es bastante abarcativa. Implica no solamente lo que yo soy en mi interior, sino cómo me percibo a mí mismo, cómo me percibe el resto y cómo me presento ante la sociedad. La identidad forma una parte integral de quien yo soy. Está conformada por el nombre, el sexo, la preferencia sexual, el honor, la imagen que uno tiene en general, ¿ya? Entonces la jurisprudencia española ha dicho, porque este caso no se ha presentado en el Ecuador, ha dicho que existe error en el otro contrayente cuando el contrayente omitió decirle a su pareja algún dato que forma parte de su identidad y esto le perjudica. Por ejemplo, si usted se casa con una mujer y luego se entera que esta persona era trans, bueno, si a usted no le molesta, no hay error. Pero si en cambio usted, de haber sabido que se estaba casando con una persona trans, no hubiera celebrado el matrimonio, hay error. Incluso puede ser que usted haya ocultado a su pareja que cuando era soltero tenía un hijo que dio en adopción. Bueno, si su pareja se entera y no le molesta, entonces no hay ningún problema, el matrimonio continúa. Pero de molestarle, de saber que si esta persona se habría casado o habría decidido no casarse sabiendo esta realidad, entonces para la jurisprudencia española existe error. No existe error cuando los contrayentes alegan es que tú antes eras detallista y ahora no. Eso no es un error en cuanto a la identidad, porque eso forma parte de la cuestión cambiante de personalidad de todos los seres humanos. Ok, de ahí tenemos la discapacidad intelectual que ya habíamos hablado con el caso de Adam Sandler, el caso del matrimonio servil. El matrimonio servil se refiere a pagar por casarme con la finalidad de obtener un beneficio como puede ser la nacionalidad. ¿Ya? En los Estados Unidos son bien conocidos los casos de norteamericanos que cobran por contraer matrimonio porque esta unión les garantiza la nacionalidad, la green card, y se mantiene aunque exista separación o divorcio. Idéntico caso es en el Ecuador. Si usted se casa con un extranjero, este extranjero adquiere la nacionalidad y no la va a perder por divorcio. Entonces, lo que quiere la ley es que prevenir darle la nacionalidad a una persona que en realidad no haya querido contraer matrimonio con un ecuatoriano, sino más bien quiera beneficiarse de una cuestión legal. Entonces, cuando se detecta que hay un matrimonio servil, un matrimonio que fue celebrado por alguna finalidad o beneficio, sea económico, sea de nacionalidad, sea el que sea, se puede declarar nulo. ¿Ya? Y tenemos las amenazas graves y serias capaces de infundir temor. Esto se refiere
a un temor irreversible de un daño grave en la persona, de acuerdo a su edad, sexo o condición. Esto es lo que es la definición de fuerza en todos los contratos. La fuerza, o sea, cuando usted le provocan fuerza, lo que están haciendo es infundirle un temor que usted no va a poder resistir y que realmente le atemoriza, de acuerdo a su edad. Es decir, por ejemplo, em, si a usted, si a usted, por ejemplo, le hubiera amenazado Pablo Escobar con que le iba a asesinar, probablemente usted le habría creído. Pero si es que viniera un niño de 5 años y le dijera, si es que tú no firmas este contrato, yo lo que voy a hacer es dispararte con mi pistolita de juguete, usted probablemente no le produzca esto ningún tipo de amenaza ni nada, sino tal vez le provoque risa y diga, bueno, y se niegue a firmar. Es lo que sucede. Cuando los adolescentes podían casarse con el permiso de los padres, había fuerza. Porque una chica llegaba embarazada y el papá de esta chica le decía, si tu novio no se casa contigo, lo que yo voy a hacer es denunciarle por estupro o por violación, lo cual es real. Entonces este chico finalmente terminaba contrayendo matrimonio ante un temor de que algo grave le ocurriera en su vida, como podía ser pasar por un proceso penal e incluso perder la libertad. Entonces esto es parte de la fuerza. Ahora, ok. Otra de las características es que, otra de las solemnidades es casarse frente a dos testigos y otorgar el acta correspondiente. Los testigos en su momento eran solamente personas de honestidad comprobada, no podían ser, por ejemplo, los mendigos, etc. En cambio, hoy puede ser cualquier persona con que no tenga discapacidad intelectual y pueda darse a entender de manera verbal, por escrito, o lenguaje de señas. Finalmente, solo nos queda el matrimonio en el extranjero. Varias son las posibilidades. Por ejemplo, puede ser que usted esté viviendo en Buenos Aires y encuentre ahí mismo un ecuatoriano, ambos residiendo en Buenos Aires, y deciden casarse. Puede ser también que usted, residiendo en Buenos Aires, conozca a un argentino con el cual deciden casarse. O puede ser que usted conozca en el extranjero dos argentinos que quieren casarse, pero someter su matrimonio a la legislación ecuatoriana, o inclusive puede ser que usted desde aquí de Quito decida irse a hacer turismo en Buenos Aires con su pareja y allá deciden casarse. Entonces, el cónsul del Ecuador en las distintas partes del mundo puede casar a las personas que le requieran, siempre y cuando sean o un ecuatoriano con un extranjero, o dos ecuatorianos, o dos extranjeros con residencia legal en el Ecuador, de acuerdo a lo que dice el artículo 54 de la Ley de Gestión de Datos. Bueno, eso es todo lo que queda por decir respecto al matrimonio. Cualquier persona que recae en cualquier persona que recae en alguna de estas imposibilidades, de estos impedimentos, puede ver cómo su matrimonio se declara nulo. Por ejemplo, si usted se casa con una persona que en su momento dijo que tenía 18 años, pero a la larga, el momento en que se casó tenía 16. El matrimonio será declarado nulo. Como usted sabe, la nulidad automáticamente va a producir que las cosas vuelvan al estado anterior, es decir, usted soltero, esa persona soltero, lo cual podría dar paso a que no existan derechos sobre los bienes. Sin embargo, existe la figura del matrimonio putativo. ¿Qué implica el matrimonio putativo? Implica que la persona que se casó de buena fe con alguien que estaba en un impedimento dirimente o fue un matrimonio servil, pero se casó de buena fe, conserva para sí mismo los efectos patrimoniales del matrimonio.